Hola, vamos a ver el ejercicio 6 de la EVA junio del 2022. Bueno, este ejercicio se trata de un triatleta que participa en una competición de nadar y correr solamente y nos dice que el triatleta se encuentra situado en el punto A. Hay un canal de agua que sería toda esta zona de aquí, sería el agua, ¿vale? Lo voy a borrar por no estorbar el dibujo. Entonces el triatleta debe pasar de una orilla a la otra orilla nadando y para eso pues puede elegir ir directo, es decir, en perpendicular, o puede elegir ir hacia un punto D, ¿vale? Entonces este tramo verde lo haría nadando y el siguiente tramo, que lo voy a pintar de rosa, el siguiente tramo de D hasta B lo haría corriendo. Entonces se trata de ver cuál es el punto D que le hace que el tiempo empleado sea el menor posible. Porque si hemos leído el ejercicio, dice que sabiendo nos da la velocidad a la que la velocidad a la que nada, ¿vale? Es decir, nadando va a una velocidad de 4 km por hora y cuando corre dice que va a una velocidad de 12 km por hora. Y tenemos que demostrar que el tiempo total empleado por el triatleta en ir desde A hasta B, el tiempo total, bueno, tenemos que expresar la función tiempo total. Bueno, espero que entendáis el ejercicio, es decir, en la zona verde tiene que ir nadando, que nada a una velocidad de 4 km por hora, y la zona rosa la hace corriendo y sabemos que corriendo lo hace a una velocidad de 12 km por hora. De lo que se trata es de calcular a qué punto D debe dirigirse el triatleta para que el tiempo empleado en hacer toda la distancia sea la menor posible. Eso se trata del problema. Bueno, el apartado A simplemente nos pregunta que demostremos cuál es la función tiempo total. Bueno, pues en primer lugar voy a poner que la función tiempo total sería el tiempo empleado cuando va nadando, tiempo nadando, más el tiempo corriendo. Eso es el tiempo total. Vale. Nosotros tenemos la velocidad. Nosotros sabemos que la velocidad es el espacio recorrido partido del tiempo. Bueno, por lo tanto, si nosotros lo que queremos hacer es calcular el tiempo sabemos que es el espacio dividido de la velocidad. Es decir, el tiempo que se tarda en hacer un recorrido es el espacio que se recorre dividido por la velocidad. Por tanto, vamos a calcular cuál es el tiempo que el nadador va a tardar cuando va nadando. Tenemos que calcular el espacio que recorre nadando. Si nos damos cuenta, el espacio que recorre nadando es la línea verde que yo he dibujado en el dibujo. ¿Cómo podemos calcular esa distancia? Pues si nos damos cuenta, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, con Pitágoras, la línea verde es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Por tanto, la línea verde va a ser la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y dividido entre la velocidad que hemos dicho que nadando va a una velocidad de 4 km por hora. Ese sería el tiempo que el triatleta va a tardar nadando. Y después vamos a calcular el tiempo que el triatleta tarda corriendo. El tiempo que el triatleta tarda corriendo, pues es lo mismo. La distancia que recorre, bueno, aquí sería lo rosa. No tenemos ningún triángulo, pero si nos damos cuenta, la distancia que hay total desde este punto C a este punto son 10 kilómetros y esta distancia de aquí a aquí son X. Por tanto, ¿cuánto será lo rosa? Pues lo rosa será lo que le falta hasta llegar a 10, es decir, lo rosa va a ser 10 menos X. Ese será el espacio que recorre corriendo.
dividido entre la velocidad, que la velocidad son 12 km por hora. Por tanto, la función que nos va a dar el tiempo según el punto D, la distancia D, pues va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 entre 4 más 10 menos x entre 12, que esto es lo que tendríamos que demostrar, que se trata de esa función. El apartado B nos indica: calcula cuál debe ser el punto D para que el tiempo empleado sea mínimo. Es decir, de lo que se trata es de calcular el mínimo de esa función. X cuadrado más 4 entre 4 más 10 menos x entre 12. Tengo que calcular el mínimo de esa función. Este tipo de ejercicio lo ponen así para que, aunque nosotros no fuéramos capaces de hacer el apartado A, pues que sí que podamos hacer el apartado B. Entonces, pues nada, voy a terminarlo. Como se trata de calcular el mínimo, pues nosotros tenemos que calcular en primer lugar la primera derivada. Como es una suma, habría que hacer la derivada del primer término más la derivada del segundo término. La derivada del primer término, como en el denominador hay un 4, se deja el 4 y se hace la derivada del numerador. La derivada del numerador, mucho cuidado, es compuesto. Hay que hacer la raíz cuadrada de eso, que sería 1 partido de 2 raíz de x cuadrado más 4, pero nos tenemos que acordar de multiplicar por la derivada de lo de dentro de la raíz, que en este caso es 2x. Más el otro término, lo mismo, dejamos el 12 y hacemos la derivada del numerador. En el numerador hay una recta, por tanto habría que hacer la derivada de 10, que es 0, menos la derivada de x, que es 1. Vamos a arreglar este primer término, el 2 se va a ir, nos va a quedar x partido de la raíz cuadrada de x cuadrado más 4, todo partido de 4, y menos 1 partido de 12. Voy a poner el menos ya aquí delante. Voy a terminar de hacer la torre, aquí debajo hay un 1, el de más arriba por el de más abajo, los dos de en medio, al final va a quedar x partido de 4 por la raíz cuadrada de x cuadrado más 4 y menos 1 partido de 12. Esa sería la derivada. Tenemos que hacer ahora derivada igual a 0, 4 por la raíz cuadrada de x cuadrado más 4 menos 1 partido de 12 igual a 0. Bueno, para resolver esta ecuación, pues voy a hacer el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo sería 12 raíces de x cuadrado más 4. Hay otras maneras de hacerlo, ¿vale? Que sería pasando y multiplicando en cruz, pero yo lo voy a hacer con el mínimo común múltiplo. Ya cada uno elige su mejor manera de hacerlo. Al primer término, al primer denominador, le hemos añadido un 3 simplemente, por tanto lo que ya había, que era la x, lo multiplico por 3. Al segundo término le hemos añadido la raíz de x cuadrado más 4. Por tanto, al 1 que ya había, lo multiplicamos por la raíz de x cuadrado más 4. Y el último término se hemos añadido todo, pero como había un 0, 0 por 12 raíz, pues al final da 0. Se van los denominadores y entonces nos queda 3x menos la raíz de x cuadrado más 4 igual a 0. Esto es una ecuación con raíz. Para resolver la ecuación con raíz, pues sabéis que el primer paso es dejar la raíz sola en un miembro. En este caso yo lo voy a dejar solo en el segundo miembro. Una vez que está sola, elevamos al cuadrado. Acordaros de que no podemos elevar al cuadrado si no está sola, porque entonces no sería. En este término se va la raíz con el cuadrado y nos quedaría x cuadrado más 4, y en el otro nos quedarían 9x cuadrados. Resolvemos ahora esta ecuación de segundo grado. Nos quedaría 9x cuadrado menos x cuadrado menos 4 igual a 0. 8x cuadrado menos 4 igual a 0. Con lo cual x cuadrado sería 4 partido de 8, que sería un medio. Por tanto, x sería más o menos la raíz cuadrada de un medio, que es lo mismo que más o menos raíz de 2 partido de 2. Vale. La solución negativa en este caso no tendría sentido, solamente tendríamos que considerar la solución positiva, porque claro, la negativa, la x era una distancia. Recordar que la x era la distancia, esto que tengo aquí marcado de naranja. La x era la distancia que había del punto C al punto D, no puede ser negativa.
Por tanto, el único candidato a máximo o a mínimo es el raíz de 2 partido de 2. No consideramos la opción negativa. Nos faltaría comprobar que efectivamente se trata de un mínimo, en este caso era el menor tiempo posible. Bueno, pues para calcular los máximos y los mínimos tenemos dos opciones, o hacemos el método de la primera derivada o hacemos la segunda derivada. En este caso, hacer la derivada de esta función, pues parece que se complica un poco, puesto que aquí tenemos un cociente con una raíz. Simplemente lo que vamos a hacer va a ser el método de la monotonía. Vamos a considerar el raíz de 2 partido de 2 y vamos a considerar puntos próximos. Raíz de 2 partido de 2, pues ahora mismo, a ver, raíz de 2 partido de 2, un momentico, raíz de 2 partido de 2. Aproximadamente es 0,7. Por tanto, un valor de por aquí, pues voy a sustituir en la derivada, por ejemplo, el 0,5. La derivada, vale, la derivada la tengo por aquí. Entonces va a ser 0,5 partido de 4 por la raíz cuadrada de 0,5 al cuadrado más 4 menos 1 partido de 12. Vamos a hacer esa operación. 0,5 partido de 4 por la raíz cuadrada de 0,5 al cuadrado más 4 y fuera menos 1 partido de 12. Vemos cómo esto nos da negativo. Como nos da negativo significa que por aquí decrece. Cogemos ahora un valor, por ejemplo el 1, y hacemos 1 partido de 4 por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 4 menos 1 partido de 12. En este caso, bueno, podría haber aprovechado que ya lo tenía escrito y solo haber cambiado el valor, pero bueno. 4 por la raíz cuadrada de 5, voy a poner, si apago antes, menos 1 partido de 12. En este caso nos sale positivo, ¿vale? Pero hay que comprobarlo, por tanto sube. Eso significa que en x igual a la raíz de 2 partido de 2 hay un mínimo, que es lo que nosotros queríamos. Por tanto, la solución al problema es que el triatleta, os recuerdo que a los problemas hay que responder con una frase, el triatleta debe dirigirse al punto situado a raíz de 2 partido de 2, si queremos dar aproximadamente, pero el dato raíz de 2 partido de 2 lo damos, que es, hemos dicho, raíz de 2 partido de 2, aproximadamente 0,7 metros. El triatleta debe dirigirse al punto situado a raíz de 2 partido de 2 metros de distancia del punto, creo que le han llamado punto C, ¿vale? Sí, efectivamente, a este punto le han llamado el punto C, del punto C, que es el punto del punto C, y si especificamos que es el punto perpendicular al punto del que parte, al punto de salida. Es decir, si se desplaza, consideramos la perpendicular, se tiene que desplazar 0,7 metros de distancia del punto C para que tarde el menor tiempo posible. Espero que lo hayáis entendido. Un saludo.